Buenas noches, bienvenidos a estos encuentros que hacemos los jueves por la noche. Primero fueron recorriendo la historia de la salvación, ahora reflexionando, pensando algunos temas basados en la nueva evangelización. Esta nueva evangelización a la que la Iglesia nos convoca, nos llama ya desde hace tiempo. Recordemos que el primero que habló de nueva evangelización fue el Papa San Juan Pablo II, en el año 79, cuando vino a la apertura de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. La primera vez que el Papa nos habló de nueva evangelización. Él decía nueva en su ardor, en sus métodos, en sus expresiones. Y sigue siendo esto de nueva evangelización una expresión que sigue estando vigente, que sigue actuando. Me parece que porque justamente no es que no lo estemos logrando, sino como que vamos lento en esto de algo nuevo realmente para evangelizar. Te invito a que pidamos el Espíritu Santo y después vamos a compartir en esta noche lo que el Papa Francisco nos propone como camino de nueva evangelización. Vamos a pedir, como hacemos siempre, al Fede Romanut con su tema, Inúndame. Le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. En la Sagrada Escritura aparecen muchas veces personas, hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo, llevados por el Espíritu Santo. Hoy la primera lectura de la liturgia nos presentaba a Elías arrebatado por el Señor y a Eliseo conducido por el Espíritu. Queremos pedirle al Espíritu que venga así también sobre nosotros, a arrebatarnos, a llevarnos, a movernos. El Evangelio de Lucas dice que después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado. En otros pasajes dice que movido por el Espíritu Santo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En los Hechos de los Apóstoles aparece muy claro cómo Pedro, Juan, Santiago, Pablo, Bernabé, Felipe son movidos por el Espíritu. El Espíritu nos llevó, el Espíritu nos dijo, el Espíritu, un Espíritu actuante, un Espíritu activo. Le queremos pedir en esta noche al Espíritu que actúe así en nosotros, que nos vaya llevando, que nos vaya impulsando, que nos vaya mostrando cuál es el camino, por dónde debemos ir, cuál es el camino de esta nueva evangelización a la que nos queremos sumar, de la que queremos ser parte. Pidamos el Espíritu. Pedile que venga sobre tu vida, con la confianza de saber que viene siempre sobre nosotros, que viene cada vez que lo llamamos. Inúndame, Espíritu Santo. Sumérgeme en tu amor, en tu presencia. Muéveme, Espíritu Santo, llévame, inspírame, ilumíname, fortaléceme. Ven, Espíritu Divino. Ven y llénanos, Espíritu Santo, para que podamos vivir en tu presencia. Ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad. Ayúdanos a discernir lo bueno, lo recto, lo que es agradable al Señor. Ven Espíritu Santo. Ven en esta noche sobre cada uno de nosotros. Enciéndenos en amor. Inúndanos en tu pasión. Danos la fuerza, la valentía, la alegría, el gozo, la paz para llevar la buena noticia. Haznos hombres y mujeres de diálogo, de encuentro con el otro. Ven Espíritu Divino.
Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, ven Espíritu Divino. Ambarayu, Shamarajaira, Bambarayu, Lulumbaraya Jai. Harabambara, Turutumbarajaira. Harabumburutumbaraya Jaira. Umbarayu Shim. Ambajai. Umbajaira. Ven, ven. Y nos confiamos a la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanos, hemos hablado de la nueva evangelización. Eran las características de esa nueva evangelización, que tenía que ser nueva, que tenía que ser evangelización, que tenía que ser evangelización litúrgica, carismática, carismática por la gratuidad, querigmática porque era el anuncio primero. Vimos también la semana pasada las 4 grandes condiciones que cualquiera de nosotros tenemos que tener, vivir, experimentar para poder convertirnos en nuevos evangelizadores. Bueno, la propuesta de hoy, o de hoy y posiblemente el jueves que viene, sea que tomemos este gran documento que nos ha dejado el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del anuncio del Evangelio, ¿no? Que él mismo dice, es un documento programático, es un documento que quiere dar un programa para varios años en la vida de la Iglesia. Mirad lo que nos dice ya al inicio nomás, los primeros numeritos. Dice: no ignoro, número 25 de Evangelii Gaudium. Si quieren ir anotando y después lo podrán releer más tranquilos. Dice así, no ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Sentido programático y consecuencias importantes. Es decir, el Papa ya nos advierte, número 25 del documento, lo que voy a dar no es una teoría. No les voy a hablar de la evangelización en general. ¿Qué es la evangelización? Sino, les voy a hablar de anunciar el Evangelio, de evangelizar, de salir, podríamos decir, del sustantivo, nueva evangelización, y pasar al verbo, a la acción, evangelizar. Nosotros todos tenemos la tentación, y esto podría ser también una tentación, ¿no? Quedarnos en hablar de y no hacerlo. Quedarnos en charlar, discutir, ver qué vamos a hacer, cómo, y no hacer las cosas. El Papa quiere que este documentito sea programático, de trabajo, un esquema de trabajo para evangelizar. Aquí, insisto, el Papa lo más importante que va a hacer es insistirnos en la necesidad de evangelizar, no de hablar de la nueva evangelización. Y lo otro que dice, y consecuencias importantes. A ver, mis hermanos, creo que nos hemos ido dando cuenta todos en este tiempo. Si nosotros
no empezamos, no nos metemos en el espíritu de la nueva evangelización, si no comenzamos una nueva evangelización, lo que va a pasar es que va a pasar otro papa, va a venir otro documento y vamos a seguir en la misma. El Papa entiende que si nosotros no nos tomamos en serio esto, empezamos a poner, no digo en riesgo la iglesia o el anuncio del evangelio, que el Señor siempre va a suscitar quien lleve la buena noticia, pero sí vamos a poner en riesgo toda nuestra actividad pastoral, todo lo que venimos haciendo en las parroquias, todo lo que venimos haciendo en nuestros grupos apostólicos, todo lo que venimos actuando, toda nuestra vida pastoral se va a caer a pedazos. Y el Papa lo tiene muy claro eso, ¿eh? Muy claro. Miren, no sé si alguna vez se los conté en algunos de estos encuentritos, tuve la gracia de conocer al Papa cuando todavía era cardenal, el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, en el año 2010. Año 2010. En un encuentro que la Renovación organizó en Buenos Aires. Y él fue y nos dio una charla. Y en esa charla, nosotros, quienes veníamos del interior, nos sorprendió, ¿no?, su lenguaje. Esto de primerear, callejear la fe, iglesia en salida. Y al principio pensamos, cuando lo escuchamos por primera vez, pensamos que era nada más que, voy a ser tal vez despectivo y pido disculpas, nada más que cuestión de porteño, el porteño que habla así, ¿no? Y en verdad, hace unos años atrás, también en otro encuentro, yo predicaba diciendo cuánto tiempo perdimos, porque como Renovación, por lo menos, en el 2010, el cardenal ya nos hablaba de estas cosas, de una nueva evangelización. Y nosotros no nos dimos cuenta de esto, ¿no?, de este tipo de experiencias, de que se dicen las cosas y pasan los años y después en los años recién entendemos, comprendemos. Por eso nos insiste, el Papa insiste en que este documento va a darnos un sentido programático y consecuencias importantes. Por eso, fíjense lo que sigue a continuación. Sigo en el número 25. Dice, espero, deseo, anhelo del Papa, que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera. Es muy bueno esto, mis hermanos, lo que nos plantea el Papa, porque nosotros estamos acostumbrados a la conversión moral. Nosotros hablamos de conversión moral, hablamos de dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas. El Papa le da a la palabra conversión el sentido más profundo. La palabra conversión en su sentido más profundo es dar vuelta, volver al origen, volver a lo que era bueno, volver a aquello que es la identidad, aquello que es la razón. Eso es conversión. La conversión es cuando yo doy la vuelta. De hecho, para que entendamos el gesto, en los primeros siglos de la Iglesia, antes del bautismo, cuando se hacía la renovación de las promesas bautismales, el neófito, el que iba a ser bautizado, se paraba mirando hacia el oeste, apuntaba hacia el oeste y ahí renunciaba al demonio, a sus obras, a sus engaños. Y después se daba vuelta hacia el este, hacia el sol naciente, y ahí profesaba su fe en el Dios uno y trino.
Esa era la conversión, darse vuelta, volverse hacia Dios, no solo en la moral, sino en todos los aspectos de su vida. Y esto es de lo que nos habla el Papa. La conversión pastoral tiene que ser justamente un dar vuelta, un dejar de hacer lo de siempre, ¿no? No puede, una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Yo te lo decía, me parece que fue el primer día. Equipo que gana no se toca. ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo está tu grupo apostólico? ¿Cómo está tu parroquia? ¿Cómo está tu capilla? ¿Estás ganando la evangelización? Entonces no lo toques. Pero si no, hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que hacer esta conversión pastoral y misionera. Conversión pastoral que significa empezar a hacer, a ver, para que se entienda bien, a lo mejor no me doy a entender. Conversión pastoral no significa, esto nos sirve, hagamos cosas nuevas que tampoco a lo mejor vayan a servir, no. Conversión pastoral significa que toda nuestra pastoral tiene que estar orientada hacia algo, hacia un objetivo concreto. Una conversión pastoral significa transformar todas las actividades pastorales de tu grupo de oración, de tu grupo apostólico, de tu capilla, de tu parroquia, hacia un objetivo, no hacia muchos. Mira, yo te cuento lo que nos pasa a nosotros los curas muchas veces. Cuando sale un documento nuevo, cuando sale una propuesta nueva, nos reunimos. Nos solemos reunir los curas y compartimos. Pero claro, cada uno sigue pensando desde su propia perspectiva, desde su propia mirada. Entonces, el que está como asesor de la renovación piensa el documento, ¿qué puede hacer la renovación? El que está en la pastoral familiar, ¿qué puede hacer la pastoral familiar? El que está en encuentro, ¿qué puede hacer? ¿No? Cada uno trata de pensar en función de su mirada. Cuando en realidad lo que deberíamos aprender a hacer es a poner un objetivo concreto y ver cómo lo vemos nosotros desde esa mirada particular. No al revés. No desde el centro, del documento salir, sino desde las distintas miradas que tenemos, acercarnos a ese objetivo. Bueno, si lo que buscamos es la nueva evangelización, ya vamos a ver cuál es el secreto, lo íntimo de esta nueva evangelización. La idea no es que entonces uno salga para un lado, el otro para el otro, sino que pongamos el objetivo concreto y después, con las distintas miradas, nos acerquemos al objetivo. Habitualmente, insisto, lo hacemos al revés. Por eso el Papa nos habla de conversión pastoral y misionera. Porque cuando hablamos de misión, no sé, a lo mejor otros que nos están escuchando de otros lugares funciona mucho mejor. En algunos lugares que uno va conociendo, la misión termina siendo algunos días en algún barrio, termina siendo 15 días en un pueblo muy pobre. Pero la misión, el anuncio cotidiano del Evangelio, me parece que esa es la parte que no está clara todavía, que todavía no hemos entendido. El Papa nos lo va a ir indicando, nos lo va a ir enseñando en todo este tiempo, ¿no? Él nos pide justamente eso. Y fíjense, en el número 26, dice, breve nomás, hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad a la Iglesia, de la Iglesia
a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Una mentalidad nueva. A esto, insisto, nos invita el Papa Francisco. Él quiere que nosotros vivamos esto de una manera especial. ¿Y por qué esto? Nosotros tenemos que preguntarnos, antes de ver qué vamos a anunciar, ¿por qué tenemos que anunciar? ¿Por qué tengo que llevar una buena noticia? El mundo no tiene buenas noticias. El mundo no propone un camino de felicidad. La respuesta es sí, el mundo propone un camino de felicidad. Ahora, la pregunta que debemos hacer después es, ¿pero alguien es feliz viviendo con los criterios y los valores de este mundo? Porque esa es la propuesta. Fíjense, el Papa también nos ayuda en esto para que entendamos. En el número 2, apenas al inicio nomás del documentito, dice, número 2 de Evangelii Gaudium. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Bueno, el Papa nos dice cuál es el problema. ¿Por qué anunciar? Después vamos a ver qué anunciar. Insisto, ¿por qué anunciar? Porque hay un mundo que está muriendo en sí mismo. Hay un mundo que se ha encerrado en sí mismo y está muriendo de tristeza. Está muriendo, ¿no?, porque es incapaz de darse. Es un mundo que es incapaz de dar algo al otro. El otro tiene que dar todo, pero él no va a dar nada. Fíjate que es la postura de tantos hombres en este mundo. Bueno, que primero cambie el otro, que primero haga el otro. Bueno, para eso está el otro. Que el otro lo haga, que el otro... Ah, no, mi espacio es mi espacio, a mí no me toques el espacio. Ah, no, no, mira, este tiempo es para mí. No me molestes, no me compliques. Imagínense, a ver, situaciones del Evangelio, ¿no? Para que lo entendamos, la del buen samaritano. El sacerdote que dijo, yo no me meto porque estoy ocupado, tengo que ir a otro lado. El levita, yo no me meto porque voy camino a Jerusalén, yo estoy en otra, vos disculpame, pero arreglátelas como pueda. Fue el samaritano el que lo vio y se conmovió. Lo vio y se conmovió. No pudo pasar de largo. Bueno, esto es lo que el Papa nos dice. Ese levita, ese sacerdote, son seres encerrados en sí mismos. Seres que solo piensan en sus intereses. Y hoy el mundo nos ofrece una oferta, como dice, múltiple y abrumadora oferta de consumo. Hay tanto para consumir, hay tanto, mis hermanos, realmente que hay mucho. Desde televisión, las redes, tanto, la gran preocupación económica, no digo que no tengamos problemas, ojo por las dudas, pero la gran es que hay que comprar, ¿no?, o hay que vender. Es decir, nuestras preocupaciones más grandes terminan siendo las cosas pasajeras de este mundo.
Bueno, ante ese mundo, el Papa dice, nosotros tenemos que llevar una buena noticia de que hay una vida distinta. Ahora dice, este riesgo, cierto y permanente, también lo corren los creyentes. Y muchos, lamentablemente, han caído ahí. Dice, lo dice el Papa, ¿eh? Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. ¿Sabés quiénes son? Son quienes con los que compartimos la vida cotidiana de nuestras comunidades, pero siempre está todo mal. Y no, pero esto no, no, pero ¿qué vamos a hacer esto? No, pero esto no sirve, no, pero esto no. Un constante no, una constante queja. Ah, pero que los adultos son el problema, que los jóvenes son el problema, que los curas son el problema, que los obispos son el problema. ¿No? Quejosos, resentidos, sin vida. Cuando alguien se encuentra con esas personas en la calle, dudo mucho. No quiero hacer juicios porque solo Dios lo sabe, pero digo, dudo mucho de que pueda llevar una buena noticia a alguien. Si él no vive la buena noticia. Si él no vive la buena noticia de Jesús. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo estas cosas? Entonces, ¿no? Es importante que nosotros vayamos reflexionando. Hay que cambiar, tenemos que romper, por eso orábamos pidiéndole al Espíritu que nos muestre el cómo, hacia dónde quiere llevarnos. Entonces, lo más importante, que el Papa nos deja un documento programático, un programa de trabajo, una serie de pasos que tenemos que dar para llevar adelante el anuncio del Evangelio. Rompamos, vamos a empezar a usar, si bien entendemos, nueva evangelización, pero no como sustantivo, sino como acción. Vamos a evangelizar. El Papa quiere que salgamos a evangelizar. Y por eso nos invita a esta conversión pastoral y misionera de toda la iglesia, de todos los ámbitos, de todas las personas. Bueno, a partir de ahí, ¿por qué? Porque hay un mundo que está muriendo en sí mismo. Vamos a escuchar un temita, una pequeña pausa, así no hablo tanto y solo, y vamos a ir reflexionando en esto. Vamos a escuchar este temita de Brotes de Olivo, un grupo español, Luz y Sal, Sal y Luz, la sal y la luz de la tierra. Sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz. Que sea mi sal, que sea mi vida la luz. Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra. Esta se pone en la cima, donde el monte se encuentra. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz. Sal que sara, luz que brilla, sal y fuego en Jesús. Que brille así nuestra luz ante los hombres del mundo. Hacer lío, es verdad, Martín, hacer lío. Que palpen las buenas obras de lo externo a lo Gracias, gracias. sea mi vida la
luz que brilla, mi fuego es Jesús. Sal clara, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Hermoso tema, brotes de olivo, la sal y la luz de la tierra, que sea mi vida sal y luz. Justamente traer algo nuevo, algo distinto a este mundo. Bueno, les decía, entonces, después de esta pausa, vuelvo a insistir en esto. El tema central del documento no es la evangelización. No es la evangelización, sino el anuncio del evangelio, que es otra cosa, es decir, es parte de la evangelización, pero lo central es el anuncio, la alegría del anuncio. Ese es el comienzo del documento, así comienza el documento. Por eso es importante tenerlo claro, no olvidarnos. Entonces, ¿pero anunciar qué? ¿A qué anuncio? ¿Se acuerdan? Yo les decía, ¿por qué anunciar? Porque hay un mundo que se está muriendo. Bueno, ¿qué anunciar? ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Hay mucho para anunciar. Uno podría pensar en tantos temas para tratar, para anunciar, para decir, para predicar. Hay infinidad de cosas. Desde los problemas morales en los que estamos viviendo, los problemas políticos, los problemas sociales. Hay un montón de temas para hablar. Los problemas espirituales. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, aquí es importante, mis hermanos, entender algo que la iglesia vive cotidianamente. Que hay muchas verdades de fe, pero que tienen un orden, una jerarquía. No es lo mismo. A ver, vamos a ver si puedo explicarlo bien. No es lo mismo el dogma de la Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que la bendición de una casa que pueda ser un laico. Las dos son verdades de fe. ¿Puede hacerlo un laico? Sí. Pero hay una diferencia. Si no pudiera ser la bendición de casa, no pudiera hacerla un laico, no se altera radicalmente mi fe. Ahora, si Dios deja de ser trino y uno para convertirse en único, entonces ahí estamos al horno porque dejaría de ser el Dios cristiano. ¿Se entiende? Hay jerarquía, hay una importancia. Bueno, también en el anuncio del Evangelio hay importancia, hay una jerarquía. Hay cosas que, como decíamos la semana pasada, tienen que estar primero. Tienen que estar primero. Bueno, ¿qué es lo primero? Lo primero es esto que dice el Papa en el número 36. Quiero leértelo porque es muy, muy bello. Está planteado de una manera muy, muy bella. Dice el Papa: todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe. Pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. El centro del Evangelio, lo que nos está diciendo el Papa es, el centro del Evangelio es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Esto es lo que hay que llevar. La belleza del amor salvífico de Dios. Esto es la clave. ¿Te das cuenta cómo esto cambia radicalmente todo?
Porque ahora, a ver, la cosa no pasa por si reza, no reza, si va a misa, no va a misa, si es un gran pecador o es un pecador chiquito. El anuncio que yo voy a hacerle es que Dios lo ama, con un amor único, irrepetible, personalísimo, totalizante, con un amor como solo Dios puede amar, porque Dios es amor. Y es un amor que salva, un amor que rescata, un amor que saca justamente de esa muerte en la que estaba viviendo. Y que se muestra, se manifiesta el signo, la prueba de ese amor está en Jesús muerto y resucitado. ¿Vieron ese canto de Martín Valverde? Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Mi más grande prueba. Esa es la prueba más grande del amor que yo te tengo. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que llevar. Esto es lo que tenemos que anunciar. Esto. El resto después viene. Después podemos hacer lo otro. Después podemos explicar un montón de cosas. Pero si yo le meto un montón de cosas en la cabeza a la persona, ¿cuándo voy a llegar al corazón? Entonces, el Papa nos lo deja muy clarito. ¿Qué vamos a anunciar? Esto. La belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesús, muerto y resucitado. Padre, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en parte, lo primero que tenemos que hacer ahora es empezar a pensar. ¿Cómo hago yo para mostrar al otro la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Cristo Jesús muerto y resucitado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eso es lo que tiene que empezar a trabajarnos la cabeza. El Papa nos va a mostrar también algunos caminos, algunas ideas. Yo voy a tomar hoy una nomás, que es la personal, la que nosotros podemos hacer en el día a día. Pero como iglesia, mis hermanos, como iglesia, tenemos que preguntarnos. Y tenemos que preguntarnos, en estas cosas que hacemos, en esta actividad concreta que hacemos, el núcleo de lo que yo estoy haciendo es este. El núcleo es esta belleza del amor de Dios. Porque si este no es el núcleo, todo lo que hagamos alrededor no va a servir. Vuelvo a insistir, va a ser infértil, va a ser improductivo, va a ser... Nunca hay tiempos perdidos para Dios. Dios se vale hasta de nuestras metidas de pata para hacer su historia. Pero sí, no va a ser cristiano, no va a producir los frutos, incluso ni siquiera los frutos que nosotros esperamos, y mucho menos los frutos que Dios espera. ¿Por qué nos va tan mal a veces en tantas cosas, en tantas actividades? Arrancamos con esto, genial, estamos entusiasmadísimos, movemos una gran cantidad de gente. 6 meses, 1 año, y estamos todos arrastrándonos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué faltó? Faltó esto. Faltó recordar que el núcleo esencial de lo que queremos anunciar es esta belleza del amor de Dios, manifestada en Cristo Jesús muerto y resucitado. Claro, ¿te acordás que yo te dije la semana pasada cuál era la primera experiencia que tenía que tener el nuevo evangelizador? La experiencia del amor de Dios. Si vos no hiciste la experiencia, nunca vas a poder transmitir la experiencia. Si nunca te experimentaste amado, nunca vas a poder decirle al otro que Dios lo ama, haciendo conmover su corazón, tocando su corazón. Porque las palabras se pueden decir, pero no es un problema de palabras.
es un problema de corazón. Entonces, ahí es a donde radica el secreto. Este es el núcleo. Y no nos tenemos que olvidar nunca de este núcleo. Esto tiene que estar grabado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestro corazón como experiencia y en nuestra mente como inteligencia para ver de qué manera en esto que estamos haciendo, esta idea pasa a ser el centro. Entonces hay que revisar, mis hermanos, todos nuestros proyectos pastorales, todos, y preguntarnos con tranquilidad, con sinceridad, con honestidad, ¿es esto lo que mueve este proyecto pastoral? No tenemos que tener miedo, mis hermanos, de descubrir que estábamos metiendo la pata. Hay cosas que a veces a uno le cuesta entender que otros no entiendan, ¿no? Pero digo, Dios sabe de nuestro pecado, Dios sabe de nuestra debilidad. No es un problema para Dios eso. Entonces, reconocer con humildad que estamos equivocados, reconocer que hemos metido la pata, reconocer que no hemos puesto lo primero, no es un problema. No tenemos que hacernos mala sangre, porque acá lo que está en juego no es si el padre Gabriel es el eximio misionero o el... No, acá lo que está en juego son la salvación de las almas, que los hombres y mujeres de este mundo conozcan a Jesús. Eso es lo que está en juego. Me equivoqué, perdón, Señor. Gracias, incluso gracias por iluminarme, por enseñarme, por mostrarme y dejarme comenzar algo nuevo. Gracias por mostrarme por dónde iba. Esto le pasó a todos mis hermanos, le pasó a Pablo también, le pasó a Pedro. En eso no tenemos que tener problema. A veces creo, puedo estar muy equivocado, es una opinión muy personal, aclaro por las dudas. Creo que a veces tenemos miedo de reconocer pastoralmente que nos hemos equivocado. Es verdad, reconocerlo implica convertirnos. Estamos de acuerdo. Y a veces es más cómodo quedarnos en lo que ya sabemos hacer que en cambiar. Estoy de acuerdo, a todos nos pasa también. Pero es más bello cuando con corazón contrito y humillado el Señor nos llena de su espíritu justamente para enviarnos a evangelizar, para arrastrarnos. Digo, les decía, le pasó a Pablo. Las primeras veces que Pablo predica, genera tal conflicto que se tiene que escapar. En vez de convertir los corazones, termina en un conflicto. En vez de ir al corazón, terminó peleándose con todo el mundo. Eso le pasó en Damasco. Comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. A la semana lo tuvieron que bajar en una canasta para que se vaya, porque había armado tal revuelo. Y Pablo entendió con humildad que no era el camino, que el camino era llegar al corazón, predicar a Cristo Jesús muerto y resucitado. O como le pasó en el Areópago, cuando fue y quiso hacer y en el fondo hizo una gran adaptación del Evangelio sin el Evangelio. Sin el Evangelio. Nunca en ese discurso nombró a Jesús. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo voy a mostrar el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús si no hablo de Jesús muerto y resucitado? ¿Se entiende? Entonces, a ver, acá no tenemos que tener problema. Ajá, es verdad, hay que cambiar. Tenemos que convertirnos. Bueno, empecemos a convertirnos. Y quiero, para terminar, no quiero que se me escape el tiempo, sobre todo para los chicos del Instagram. El Papa en unos numeritos ya bastante más adelante, 127, 128 y 129, él hace el planteo de que la evangelización más efectiva es la de persona a persona. Persona a persona. Esa persona
con la que te encontrás en tu trabajo, esa persona con la que te encontrás en tu casa, cuando salís a hacer los mandados, esa persona con la que tomás el colectivo cada mañana para ir a trabajar, esa persona con la que trabajás cotidianamente, esa persona con la que te encontrás en la calle, ese que te golpeó la puerta para pedirte algo, ese trapito que te está lavando el vidrio del auto mientras estás esperando en un semáforo. Ahí empieza. La nueva evangelización empieza ahí. Padre, pero ¿y qué hago? Bueno, eso es lo que vamos a charlar Dios mediante la semana que viene. ¿Cómo hacer esa evangelización al toque, en el momento? Pero lo más importante, para que ya lo vayas teniendo en cuenta, es esto. El hecho de, si yo vivo, si yo he experimentado el amor, voy a querer transmitirle ese amor. Eso es lo más importante. Después vendrá la técnica, la manera de hacerlo. La idea es que no partamos de principios teológicos, filosóficos, sino de la vida. Ahí, donde ese está. Ahí a donde te lo encontraste. Ahí donde, ¿no? A veces a los curas nos pasa mucho, por ejemplo, cuando vamos a bendecir una casa. Vamos a bendecir una casa y nos encontramos con la familia ahí, donde vive. Y ahí es a donde empiezan. Ah, padre, usted sabe que me pasó esto, que me pasa aquello, que tengo esto, que tengo lo otro. Y ahí es el momento. No para dar reglas. Hace esto, hace lo otro, convertite. No. Ahí es el momento para presentar a un Dios que ama. Un Dios que está cerca. Un Dios que comprende, un Dios que sabe, un Dios que si está permitiendo determinadas situaciones es porque está haciendo algo importante también en esa vida, en esa historia. Bueno, esta es la propuesta, que empecemos no por las grandes estructuras eclesiales, sino que empecemos por nosotros, para que nosotros comencemos esta nueva evangelización. El Papa, insisto, te leo un parrafito nomás. Dice el Papa: hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los más desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. En esta predicación siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Bellísimas palabras, mis hermanos. 127, 128, 129 del documento. Nos dio una clase para evangelizar. Tips así, muy concretos. Se comienza con el diálogo y se comienza escuchando primero. Escuchando. Después viene la propuesta. La propuesta que tiene que ser la propuesta de la palabra, sea con un versículo, un párrafo de la Sagrada Escritura, acorde, ojo, tengamos en cuenta esto, el Papa no lo dice, pero el texto o el versículo que yo voy a citar tienen que estar acorde al tema, porque ya veo que la persona me habla de, no, estoy mal porque se me murió, no sé, un familiar muy querido, y nosotros salimos con el ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no hagan mal.
el otro nos va a mirar como diciendo, ¿de qué está hablando? Ahí es a donde hay que recurrir a Jesús en la tumba de Lázaro, llorando. El versículo más cortito de la Biblia, acordate. Juan 11:35. Y Jesús lloró. Esa frase, ese versículo, tiene un poder en el corazón, mis hermanos, cuando alguien está mal. Porque entiende que Jesús también lloró. Jesús lloró por la muerte de su amigo. Y a partir de ahí, uno presentar un Dios que ama. Un Dios que resucita al amigo, aunque después va a morir, eso lo tenemos claro, pero que tiene el amor más que el poder, o en todo caso el amor poderoso para resucitarlo. Así que te invito a que reflexiones. Hoy hemos trabajado bastante, hemos tomado bastantes temas del Papa Francisco. Tomamos una de las técnicas de evangelización. La semana que viene quiero invitarte a que meditemos 2 o 3 también tomadas de Evangelii Gaudium. Vamos a seguir tomando algunos textos que nos pueden ayudar a reflexionar en esto que es la nueva evangelización. Espero no haber sido muy pesado, muy largo. Hoy los chicos del Instagram van a terminar a tiempo, gracias a Dios, que siempre se nos cortan los últimos instantes. Gracias por acompañarme, gracias por compartir este momento, gracias por querer hacer algo nuevo en la evangelización. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Ya estamos a momentitos nomás, a horitas, a una horita, no mucho más, de comenzar a celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es justamente esto, el amor, la belleza del amor de Dios manifestado en el corazón de Jesús. Que tengas una bendecida noche, que el Señor te haga descansar en su presencia y que mañana te levantes para ser el anunciador de una buena noticia a aquellos con los que te encuentres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner un tema, a ver qué encuentro rápido. Algo que seas. Vida en abundancia. Vamos a escuchar Vida en abundancia.